el cielo es tan gris. Como digo, Buenos Aires, Sweet Home, condenado país. Sí te digo, otra vez. Bueno, como les dije al inicio del programa, tenemos en el piso a Pablo Cercovich, que hoy presentará en la legislatura porteña el proyecto de ley de tarifa social de electricidad y agua potable para Cava. Agua potable para Cava, dije. Este proyecto está desarrollado en forma colaborativa entre las distintas organizaciones de la ciudad articuladas contra el tarifazo en la ONG Argentina en Red. Gracias, Pablo, por estar aquí. Por favor, Gloria, Buen gracias día. por la invitación. Bueno, un saludo a la audiencia. Contanos primero cómo armaron Argentina en Red y cuál es el objetivo. Bueno, básicamente decir que intervenimos desde los primeros ruidazos contra este proceso de impacto tarifario a partir de la dolarización de los cuadros, digamos que de los que surgen la evolución de los incrementos que todos recibimos en nuestras facturas, en nuestros hogares, en los comercios, en las pymes. ¿Es anticonstitucional? Bueno, ¿Es ilegal? En principio, lo primero que hay que decir es que no es sostenible toda vez que las tarifas evolucionan dolarizadas, mientras los salarios se encuentran especificados incluso con paritarias encorsetadas. Digamos, pensemos en un hogar en el que hay un ingreso, dos ingresos, ingresos que desde hace 3 años vienen perdiendo poder adquisitivo frente a este proceso inflacionario, mientras en realidad las tarifas se encuentran en un marco regulatorio que permiten que los productores de energía reclamen a los distribuidores estas tarifas en dólares. Esto produce una distorsión que ya vimos desde principios de esta gestión de gobierno y frente a la cual empezamos a organizarnos de la mano de los principales afectados, que son los vecinos, los comercios, las asociaciones, por supuesto los jubilados, y entonces, como digo, empezamos a producir los primeros ruidazos, que fue la primera llamada de atención de este proceso de organización y de articulación que se nucleó alrededor de esta ONG que es Argentina en Red y que produjo a partir de esta articulación la presentación en todos los consejos deliberantes de la problemática de emergencia tarifaria y logró la articulación de lo que fue la ley de emergencia tarifaria votada, aprobada en las 2 cámaras en el Congreso Nacional, que luego fue vetada. Hay que recordar que el gobierno, particularmente Mauricio Macri, tiene intereses accionarios directos en las empresas de energía. Entonces, lo que nosotros planteamos es la inconstitucionalidad de ese veto, toda vez que hay un conflicto de intereses. O sea, lo que es anticonstitucional es el veto. Exacto. Nosotros lo que planteamos es que concretamente frente a este proceso de desarrollo y de trabajo de construcción de esta ley de emergencia tarifaria, que en realidad lo que planteaba era: a partir de noviembre de 2017, las tarifas ya están equiparadas a el 2001, cuando no existían los subsidios, en dólares, a valores constantes, de manera que hasta ese momento era razonable el argumento de la actualización, pero ya a partir de ese momento estamos hablando de ganancias extraordinarias para el sector de las empresas de energía, y entonces esta ley lo que hace es, por un lado, poner un freno en ese momento, pero luego plantear la necesidad de la especificación nuevamente de las tarifas, de la evolución tarifaria, diciendo que para los hogares no debería incrementarse más allá del coeficiente de actualización salarial y para las pymes más allá del índice de variación de precios mayoristas. Ahora luego, por supuesto, con respecto a la tarifa social, dentro de esa misma ley de emergencia tarifaria, se prevé el incremento del aporte del Tesoro Nacional, se prevé la ampliación del universo de beneficiarios de esa tarifa social, de manera de proteger a través de esta herramienta, que no es ni más ni menos que una herramienta de redistribución y de protección de los sectores más vulnerables. Ahora nos encontramos frente a la promulgación de esta ley, para la que convocamos incluso al Congreso una gran movilización en plaza de los 2 congresos, con el veto de Mauricio Macri, frente al cual nosotros entonces, como vos bien decís, interpusimos esta medida cautelar en la justicia, con el patrocinio del Instituto Sampay, de los doctores Barcesat y Cholvis, que recayó luego del sorteo en el juzgado número 12, a cargo, contencioso administrativo federal, a cargo de la jueza Macarena Marra, que en realidad decidió resolver a favor del planteo del Ejecutivo, que contestó diciendo: está todo muy bien,
y tienen ustedes mucha razón, señores míos, pero acá lo primero que tenemos que preservar es el interés jurídico de las empresas de energía, garantizado por el Ministerio de Energía a cargo de Aranguren, que era ni más ni menos que el CEO de Shell. Claro. Frente a esto, digamos, nosotros junto con esta cautela... O sea, le dimos el ministerio al lobo. Exacto, ni más ni menos. Y en sus manos estamos hasta el día de hoy, porque nosotros apelamos esa resolución del juzgado número 12, fuimos a Cámara sigue en esa línea, volvimos a apelar y ahora mismo estamos esperando la resolución de la Corte Suprema de la Nación sobre la inconstitucionalidad del veto y sobre una medida precautelar que presentamos para prohibir el corte de suministro por falta de pago hasta que se resuelva esta inconstitucionalidad. ¿Están cortando el suministro de energía, por ejemplo, de luz? Creo que no. O de gas, creo que no. O lo están cortando todos. No solo están cortándolos todos, sino que hay que comprender que también, de la misma manera que tenemos este problema en el Ministerio, tenemos el mismo problema en los entes reguladores, que son los que tendrían que estar mediando entre el interés de estas empresas multinacionales, depredadoras, y el interés de los usuarios y consumidores. Entonces nos encontramos primero con que no querían hacer audiencias públicas, no sé si te acordás. Claro. Tuvimos que interponer cautelares para lograr que se lleven adelante estas audiencias públicas, pero luego vimos que en realidad las audiencias públicas se constituyeron como un proceso meramente protocolar, donde finalmente... Claro, es como una mise en scène, pero finalmente no sirven para nada. Que convalidan los intereses que ellos tienen, donde los entes reguladores en realidad juegan un papel de acompañamiento de esos intereses y donde las asociaciones de consumidores y los distintos afectados por estas políticas son escuchados aparentemente, pero con las resoluciones ya tomadas. Entonces, acá de lo que estamos hablando es de un proceso totalmente irregular, pero que además es doblemente grave porque no afecta solo a un sector de la población, afecta a absolutamente todos los ámbitos productivos y de la actividad económica del país. Entonces, no, pero aparte, Pablo, son impagables. Bueno, o sea, las tarifas son impagables porque tengamos en cuenta, vos lo dijiste antes, que no nos subieron los sueldos, y que mucha gente se quedó sin trabajo. Bueno, entonces el que se quedó sin trabajo está en el horno. Ahí vamos. Si segmentamos desde ese lado, tenemos que en realidad, frente a la destrucción de los prácticamente 100.000 puestos de trabajo en la industria, el universo de empleados formales se viene reduciendo. Pero luego las changas desaparecieron, luego la actividad económica está totalmente planchada, producto de un proceso inflacionario que ejerce una presión sobre los hogares en términos de los insumos básicos, la canasta básica. Y en muchos de los casos estamos viendo ya que se distraen recursos de los alimentos de los hogares para hacer frente al pago de las tarifas, que por otra parte también hay que decir que internacionalmente cuando en un hogar se destinan más del 10-15% de los ingresos al pago de servicios, ya esa familia entra en el umbral de pobreza energética. Claro. Y nosotros estamos en el decil de menores ingresos de nuestra población, viendo que se destinan casi el 45% de los ingresos al pago de tarifas, lo cual genera, por supuesto, el endeudamiento de la familia, porque ya sea tirando de la tarjeta de crédito. Además, pagando en cuotas un mes de gas, por ejemplo. Bueno, ahí vamos. Concretamente... voluntad de pago tiene el argentino, bueno, sí, absolutamente. Ahora, frente a esta situación y frente al tratamiento que le está dando a este recurso que nosotros presentamos en la justicia, y viendo que esto está evidentemente, condicionado por el poder político, entonces lo que hicimos fue recurrir a la Defensoría del Pueblo, en una segunda línea de desarrollo para seguir intentando preservar el interés de los hogares y de los comercios, de las cooperativas, de las pymes, y ahí efectivamente desarrollamos un protocolo de la mano de la Defensoría del Pueblo que en realidad lo que permite es aplazar el pago. Esto, por supuesto, después yo te voy a pasar el instructivo. No rever las tarifas, sino aplazar el pago, que no te corten el servicio. Exactamente, lograr que no te lo corten por falta de pago durante 4 o 5 meses, ajustándonos a los protocolos administrativos que tienen los entes reguladores en este momento. Esto es, si vos como usuario
te presentás en la oficina comercial que te corresponde, en el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, solicitás, pedís una solicitud de reclamo con un número de reclamo, y con esa solicitud de reclamo te vas al ente regulador, al ENRE en este caso, pedís la apertura de un expediente, te imprimen la carátula del expediente, y hasta que ese reclamo no se resuelva, entonces quedan imposibilitados de cortarte el servicio. O sea, tenés que hacer todo ese paso burocrático para que no te lo corten. Exacto, si no, digamos, acá ya estamos hablando de una situación desesperada en la que un hogar no dispone de ese recurso, no tiene posibilidad de financiarse, y lo que nosotros estamos planteando es, bueno, hasta tanto obtengamos una respuesta por parte de la justicia y la ley de emergencia tarifaria prospere, bueno, tenemos este recurso que es administrativo, y por supuesto cualquiera puede acercarse a la Defensoría del Pueblo, donde también lo van a asesorar. Ahora luego, frente a este panorama, la Secretaría de Energía emite la resolución 122 de 2018, del mes de septiembre creo, si mal no recuerdo, donde además, como si todo este panorama ya no fuera lo suficientemente dramático, decide, acompañando esta expectativa del Ejecutivo de déficit cero, que efectivamente vimos tratado en el presupuesto nacional del 2019, emite una resolución donde provincializa la tarifa social. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que a partir del 1 de enero de 2019 el Estado Nacional no financia más los montos que anteriormente destinaba a la tarifa social de jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas que no tuvieran un ingreso superior a 2 salarios mínimos, se planteaba en la ley de emergencia tarifaria. Ahora bien, frente a este escenario nuevo... ¿Qué quiere decir? Que cada provincia va a tener que pagar eso. Quiere decir que... Pagar la parte que ese jubilado no puede pagar, etcétera. Quiere decir que lo que hasta este momento, en concepto de tarifa social, el Estado otorgaba a cada uno de esos beneficiarios para que esa carga tarifaria no fuera tan pesada, sobre todo los sectores más vulnerables, a partir del 1 de enero de 2019 el Estado no lo paga más y transfiere esa responsabilidad a las provincias, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, en este caso el Ejecutivo de la Reta. Exacto. Nosotros, la realidad es que mientras mantenemos esta batalla en la justicia, mientras avanzamos de mano de la Defensoría del Pueblo en tratar de encontrar este recurso paliativo, vimos en esta resolución una ventana de oportunidad. Vimos dos cosas. Primero, el problema que representa no tener ya centralizado en el Estado esta gestión, frente a la cual nosotros venimos batallando en una pulseada para lograr ponerle un freno a todo este proceso de saqueo, de manera que entonces ahora ya van a ser 24 los frentes de batalla que tenemos, porque son 24 provincias, claro, generando en este caso que las provincias de mejor situación económica puedan afrontar y dar más cobertura a su población, a su ciudadanía, y que las de menor disponibilidad económica no puedan hacerlo. De manera que entonces acá de lo primero que estamos hablando con esta resolución es de una profunda desigualdad entre las distintas regiones del país. Es verdad, porque hay provincias que no van a poder pagarlo. Profunda. Pero luego vimos también una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque esto requiere el tratamiento en cada uno de los parlamentos provinciales de los recursos que van a ser destinados a la efectivización de esos derechos y del marco regulatorio que va a ser aplicado para decidir cuáles son los sectores que van a estar incorporados. De manera que entonces, en ese mismo momento, todas las organizaciones que articulamos en el marco de nuestra organización no gubernamental, que es Argentina en Red, nos pusimos con nuestros equipos técnicos en la tarea de desarrollar un proyecto de ley que efectivamente entendemos que, por un lado, sea inclusivo, que sea universal, que sea automático y que permita utilizar esta herramienta como una herramienta de soporte y de protección de la ciudadanía, que además, en términos económicos, en este momento está siendo totalmente perjudicada por la dinámica, digamos, de este gobierno. Entonces, eso es el proyecto de ley de tarifa social y emergencia tarifaria que presentamos hoy a la tarde a las 18 horas en el Salón Arturo Jaureche de la Legislatura porteña, que para los que quieran acercarse está en la calle Perú 160. Ahí, por supuesto, vamos a estar
presentes todas las organizaciones que trabajamos en la elaboración de este proyecto de ley, que además es un proyecto de ley que está disponible para que todas las provincias puedan darle tratamiento, adecuarlo a su realidad y debatirlo en el ámbito legislativo, y que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya contamos con el apoyo de muchos de los bloques. Eso te iba a preguntar, ¿qué perspectivas tiene en la legislatura este proyecto? Bueno, en principio estuvimos nosotros sentados con todos los bloques de la legislatura, de los cuales la gran mayoría nos dio su apoyo. Ajá. Y van a acompañarnos hoy en la presentación en el Salón Arturo Jaureche, de manera de que entienden que el grupo de técnicos expertos en esta problemática con los que venimos trabajando están los compañeros del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, del Observatorio de Tarifas de la UMED, de las distintas organizaciones, asociaciones de comerciantes, los empresarios nacionales, estamos todos de la mano, sindicatos, el APSE, el Sindicato de Personal Superior de Empresas de Energía, digamos, las federaciones de cooperativas, de empresas recuperadas, digamos, estamos todos aunados, articulando en el marco de Argentina en Red, intentando que este proyecto de ley se imponga. Tendrá por supuesto modificaciones a partir del debate en la legislatura, pero como base, como principio, entendemos que es el espíritu que debe tener, sobre todo para un ámbito como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no dispone de recursos. Claro, es una ciudad que tiene mucho dinero. ¿Y cuándo, o sea, ustedes lo presentan hoy, cuándo se va a tratar? El plan es el siguiente, y los invitamos por supuesto a sumarse, Gloria. Nosotros hoy hacemos la presentación formal del proyecto, que es un proyecto que efectivamente se va a tratar a partir de marzo, cuando se reabran las sesiones. Claro. Proceso durante el cual, o sea, enero, febrero y marzo, tenemos previsto, de la mano de los clubes de barrio, que también integran esta articulación. Están muy afectados. Que terriblemente. Vos pensás que yo personalmente los acompañé a la sucursal de Cenillosa, de Desur, a hacer un reclamo con todos los presidentes de todos los clubes de barrio de Flores, porque les estaban por cortar la luz a todos. Sí, sí. A ese nivel de presión, de extorsión, llega la gestión de estas empresas. Con una situación tremenda que hay con el tema de las drogas en la ciudad. Tienen un rol tan importante los clubes de barrio. Estás tocando, ¿no?, un tema tema fundamental. Ya entrando en lo que es el cuerpo de la ley, decir que nosotros decimos que esta cobertura tiene que ser universal, o sea, para todos los hogares que perciban menos de 2 canastas básicas, el Estado tiene que hacerse cargo de esa, diferencia que los hogares no pueden cubrir. Sean sus titulares jubilados, como digo, pensionados, trabajadores en relación de dependencia. ¿Y eso cómo manejan el porcentaje que debería pagarle el Estado? ¿De acuerdo al ingreso de la persona? Hay un antecedente ya, que es la tarifa social que tenía el Estado vigente. Que esto funciona por módulos. Esto significa que hasta, en este caso nosotros estamos proponiendo 300 kilowatts, el Estado se haga cargo en un 100%, en el segundo módulo, que es de 300 a 600, el usuario pague el 50%, y de 600 en adelante el usuario pague tarifa plana. Entonces, este es un criterio que le cabe a todos los hogares que no perciban más de 2 canastas básicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, fácil de aplicar. Sencillísimo. Y además, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene sus bases de datos disponibles como para cruzarlas con este nuevo beneficio y otorgar este derecho en forma totalmente automática, sin que ningún usuario tenga que hacer ningún reclamo, como era anteriormente la usanza. Claro. Ahora luego, el segundo renglón de beneficiarios que nosotros establecemos en el cuerpo de la ley son las unidades productivas, a las que nosotros entendemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe tratar de proteger en un momento tan adverso como este. Y entonces, pymes locales, sí, comercios. Además, para defender el empleo, porque cada pyme que cierra, cada comercio que cierra, son desempleados, esa actividad económica que desaparece en los barrios. Entonces, tendiente a esa protección, decimos que esta es una excelente herramienta para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acompañe a sus unidades productivas, y en este sentido lo que estamos proponiendo es que, de acuerdo al histórico de las facturas que cada uno de estos emprendimientos dispone, pueda presentarlas solicitando un 50% de cobertura, como para permitir un soporte. Y luego hay una tercera categoría, que son las entidades de bien público que vos bien detallabas, los clubes de barrio, las bibliotecas tienen un problema terrible, tienen computadoras con un esfuerzo terrible, se hicieron de estos medios tecnológicos con los que dan clases en los barrios, son
los ámbitos que contienen a nuestros chicos, son los ámbitos que nos contienen a todos en los territorios, en los barrios, en las comunas. Y entonces nosotros lo que decimos es que para las entidades de bien público, las entidades culturales que están difícilmente sosteniendo sus actividades, pero que son ámbitos que nosotros consideramos fundamentales para nuestro entramado social, entendemos que estas entidades tienen que tener el 100% de cobertura en la tarifa como para de alguna manera el Estado tiene que acompañarlos en este trabajo que están haciendo, que es tan valorable. Absolutamente. Entonces, digamos, este es el desafío que enfrentamos, esta es la batalla que tenemos por delante, que en realidad es parte de un proceso que, como te digo, iniciamos prácticamente a principios de 2016, cuando los primeros decretos de necesidad de urgencia, cuando el nombramiento de Aranguren en el Ministerio de Energía, cuando ya veíamos hacia dónde se encaminaba este proceso, no nos equivocamos en nada, cada vez los impactos son más intensos y hay que tener en cuenta un dato más, Gloria, que es fundamental, que es, a pesar de que en mayo, junio de este año, ya el 70% del costo de la producción de energía eléctrica estaba volcado a las facturas que pagan los usuarios, producto de la devaluación que se originó entre junio y octubre. Nuevamente hoy el Estado Nacional está teniendo que destinar el 60% nuevamente del costo de esa producción debido al desfasaje de la evolución del dólar. Entonces acá estamos en una trampa. Nosotros tenemos tarifas dolarizadas. Nosotros tenemos tarifas dolarizadas que el Estado... Y cobramos en pesos. Decidió... Los que cobran. Exacto. Que el Estado decidió no seguir solventando para promover el consumo, para proteger a los hogares, habiendo trasladado a partir de la política Aranguren audiencias públicas mediante el costo de esta producción en dólares, dolarizadas, a los hogares, pero que hoy vemos que nuevamente, frente a la devaluación del peso, el Estado Nacional tiene que volver, a pesar de ese traslado que se produjo, a hacer una erogación prácticamente del 100% más de lo que se está pagando en las facturas en las casas, y hay que recordar que ese dinero público también es dinero nuestro. ¿Ese dinero se lo llevan las empresas? Exacto, acá nosotros tenemos unos grandes... O sea, no subsidian a nosotros, sino a las empresas. Nosotros tenemos unos grandes privilegiados, que son los productores de energía. Esos productores de energía, en realidad, ¿qué hacen? Están en el pozo donde se extrae el gas, que es el principal recurso de nuestra matriz energética, porque casi el 60% de nuestra energía eléctrica se produce a partir de la combustión del gas. Entonces son estas empresas privadas que extraen el gas de boca de pozo y lo introducen en las redes de transporte, que es una inversión que también, por supuesto, hizo el Estado Nacional. O sea, que por esa gestión de administrar nuestro recurso, que lo que primero que hay que recordar es que el recurso es nuestro, es de los 44 millones de argentinos, por extraer ese recurso del pozo e introducirlo en los tubos de transporte, de acuerdo a la regulación del Ministerio de Energía, Aranguren les garantizó, y esta es la seguridad jurídica de la que habla el Estado Nacional cuando veta la ley de emergencia tarifaria, les garantizó que ellos van a poder cobrar en dólares. Y entonces la exigencia de estos productores hacia las distribuidoras, que son las que llegan a casa, es en dólares. Por eso la presión que tienen las distribuidoras de tener que incrementarnos permanentemente las tarifas para poder pagarle a estos productores, que son las multinacionales petroleras, que son los principales beneficiarios de este negocio, esas tarifas. Y hay que recordar, lo más grave de todo, es que estas empresas petroleras son los principales fugadores de divisas del país, porque con eso que perciben en pesos, lo primero que hacen es ir a comprar dólares y repatriarlo como beneficios a sus casas matrices. Esta es la situación frente a la que estamos parados y por eso redoblar el esfuerzo. Esta es una batalla que no podemos darnos el lujo de perder, porque estamos batallando por la defensa de los derechos conquistados por la lucha de generaciones de argentinos que en este momento están totalmente avasalladas por estas políticas. ¿Vos pensás que la ley es el camino? Yo pienso que en realidad la experiencia nos está diciendo que en términos institucionales nada sucede si no sucede articulación y organización en la calle. Esta ley, este proyecto de ley es el claro ejemplo de eso.
la ley de emergencia tarifaria es el claro ejemplo de eso. ¿Quiénes están dentro de Argentina en Red? Nombra algunos. Te podría nombrar decenas de organizaciones, desde el Observatorio de Derechos de la Ciudad hasta todos los partidos políticos, todos los gremios que tienen presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las entidades, como te decía, empresarias, Pimesur, los empresarios nacionales por el desarrollo argentino, la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Claro, no es un partido o una... Son todos los partidos. Claro. Son todas las organizaciones intermedias que se ven afectadas directamente por estas políticas. Por eso nosotros decimos, hay que prestar mucha atención, porque estamos frente a una nueva etapa de construcción. Todo es política. Sí, claro. Esto que nosotros estamos haciendo es decididamente política, porque concretamente es la política de la defensa de los derechos de la ciudadanía contra la política de la apropiación de los recursos de la ciudadanía. Evidentemente política es todo. Lo que digo es que no es un partido el que está empujando esta ley, sino es toda una... Digamos que es una iniciativa, esta de la lucha contra los tarifazos, similar a la del movimiento feminista. Trasvasa todos los ámbitos, porque es una problemática compartida. Entonces, por eso nosotros insistimos en invitar a todos los sectores a sumarse, a todos los sectores, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todas las comunas, donde de la mano de los clubes de barrio vamos a empezar a dar estas charlas y talleres durante todo el verano para bajar el debate, para bajar la posibilidad de la intervención de todos los vecinos en esta problemática, pero que además estamos ofreciendo a todas las provincias del país para que lo hagan propio, como una herramienta que les permita defender sus derechos. Muy bien. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Les decimos a los oyentes que estamos hablando con Pablo Cercovich, que presentará en la legislatura porteña el proyecto de ley de tarifa social de electricidad y agua potable para Cava. Este es un proyecto desarrollado en forma colaborativa entre las distintas organizaciones de la ciudad, articuladas por la ONG Argentina en Red contra el tarifazo. Pablo Cercovich es querellante contra el Estado Nacional y principal impulsor de la ley. Y durante el verano van a ir por las distintas comunas dando el debate, la charla, para que el vecino se entere de qué se trata, por qué estamos pagando tanto y por qué con una ley podríamos lograr una tarifa razonable. Ni más ni menos, Gloria. Bueno, esto ha sido Buenos Vecinos. Volvemos seguramente en diciembre, porque el viernes que viene es G20 y creemos que vamos a sacar al aire un programa grabado, porque va a ser un lío viajar y demás. La ciudad le vamos a hacer caso a Pato Bullrich. Va a estar nos vamos a quedar, nos vamos al campo, nos vamos a la Quinta, nos vamos a alguna ciudad donde no esté el G20. Le decimos a los Buenos Vecinos que volveremos en diciembre, y que, como siempre, vamos por más. Tienen acá un lugar para hacer oír su voz. Tienen nuestras redes, Buenos Vecinos BA, Instagram, Twitter, Facebook. Los queremos y no se dejen caer en esa grieta tan perversa. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ.